Grupo de Marea tiene la palabra doña Alessandra Fernández. Gracias, presidente. Desde nuestro grupo vemos que la iniciativa, en términos generales, está bien, pero vemos cierta desactualización que viene a raíz de que esta iniciativa se planteó casi aproximadamente hace un año. Por lo tanto, planteamos una de las enmiendas de sustitución para actualizarla. Ya ha dicho el grupo proponente que también se ha autoenmendado, pues va en el mismo sentido. La segunda de las enmiendas sería de adición, porque para nosotros la apuesta real tiene que ser por un corredor verdaderamente atlántico. Somos bastante más ambiciosos para nuestro país y no nos llega con esta propuesta. Me explico. Mientras en el Mediterráneo ya han conseguido corregir esa propuesta inicial del Estado de un trazado radial, ahora sí, en el Mediterráneo van a tener un corredor que conecte todos sus puertos con Europa a través del trazado más corto, que es en paralelo a la costa. Bien, mientras en el Mediterráneo se iba avanzando en ese sentido, en el Atlántico estábamos todavía en el debate de si podíamos o no tener un corredor de mercancías. Ahora que parece que ya hemos dado un paso que se va a tener en cuenta por parte de la Comisión Europea esa conexión, el siguiente paso para nosotros es proponer que el trazado pues sea el que más convenga para el desarrollo socioeconómico de nuestro país, y ese es, por lo tanto, el mismo que sucede en el corredor mediterráneo, un corredor en paralelo al litoral, por tres razones muy básicas. Primera, porque es la distancia más corta y, por lo tanto, es el menor tiempo y mayor competitividad. No tiene ningún sentido que del puerto de Coruña, para salir a Euskadi, haya que bajar León, Valladolid y volver a subir a Euskadi. Es un completo sinsentido. Esto también es porque, la segunda de las razones, supone menos kilómetros de vía. Lo que nos están planteando es un modelo de espina que, a través de la arteria Lisboa-Valladolid-Euskadi, el resto de las vías, Asturias, Galicia, se vayan conectando en forma de espina. Lo que planteamos nosotros es una única conexión desde Lisboa, todos los puertos a través de la costa, y que llegue a Euskadi. Una única vía, muchísimos menos kilómetros, más sostenible. Y tercero, porque permite crear interacciones entre los puertos. No es normal que el puerto de A Coruña no pueda tener ningún tipo de relación con el puerto de Gijón, o que el puerto de Coruña no tenga relación con el puerto de Leixões. Es un completo sinsentido. Y queremos lo mismo que sucede en el Mediterráneo. Y esos son dos ejes principales. Creemos que el corredor atlántico, para ser realmente atlántico, tiene que desarrollar el eje atlántico, Ferrol-Lisboa, que por otra parte es el eje más dinámico de toda la península. Ya he enseñado, creo, varias veces el mapa donde se ve que el principal eje de toda la península es el eje Ferrol-Lisboa, y además que es que dentro de la eurorregión, cuando observamos la conectividad entre los dos estados, el español y el portugués, el principal punto de conexión es el eje atlántico. No entendemos cómo lo que se propone es la conexión por Zamora. Es ir contrasentido. Y, por otro lado, desarrollar el eje cantábrico, ¿no? Que históricamente ha estado desarticulado, y lo vamos a tratar, creo que en la siguiente iniciativa, que es del FEBE. El desmantelamiento del FEBE es histórico. Y el eje cantábrico hay que desarrollarlo porque es la salida más eficiente, más rápido para todos los puertos del noroeste. El puerto de A Coruña no puede pasar por Valladolid para ir a Europa. Y el último dato, que creo que es el más importante, que es el nudo de la cuestión. En mayo de este año me he reunido en Estrasburgo con la comisaria europea y estuvimos tratando este tema, y la respuesta de ella fue que valoraba muy positivamente la propuesta, que los datos son abrumadores, son contundentes. Cuando se ven los datos demográficos de peso económico y social, son claros, que objetivamente esta es la propuesta más lógica. Esto es lo que dice la comisaria europea, esta es la propuesta más lógica. ¿Cuál es el problema? Pues que el Estado español nunca ha planteado esta iniciativa. Este es el principal problema, que Europa, aunque está de acuerdo con la propuesta, no puede resolver de esta forma, porque el Estado español les plantea, primero, la primera propuesta era desaparición absoluta de los puertos del noroeste, desconexión de todos los puertos del noroeste, y ahora, después de que se ha dado una batalla, la propuesta del Estado español delante de Europa es
que los puertos del noroeste sean subsidiarios de la meseta y de la arteria principal, que es la de la meseta. Y nosotros no podemos estar de acuerdo con eso. La negociación está abierta, tenemos unos meses por delante donde creo que tenemos el reto de reconducir el trazado que se propone para que realmente podamos estar hablando de un corredor verdaderamente atlántico. Y creo que, además, este tema es un debate muy pertinente, sobre todo con lo que se está abriendo también del debate sobre los puertos, ¿no? Cuando estábamos hablando hace la última sesión de que se estaba agravando la asimetría entre puertos con la condonación de la deuda, no es solo que se agrave con la condonación de la deuda, es que existe una asimetría estructural de fondo. Que da igual que en los presupuestos generales les den las mismas inversiones al puerto de Coruña y al puerto de Valencia. Si el puerto de Valencia está conectado con el corredor mediterráneo y puede tener una salida fácil a Europa y el puerto de A Coruña no tiene conexión ferroviaria, hay una situación estructural de desigualdad, hay una asimetría evidente. Entonces, no nos vale la política del café para todos, sino que hay que resolver esas asimetrías estructurales. Y eso pasa, en primer lugar, porque el Estado español defienda delante de la Comisión Europea los intereses de Galicia, tanto como los de Madrid o los del Mediterráneo. Por eso, planteamos que esta enmienda es absolutamente pertinente y que nos estamos jugando en los próximos meses pues, las infraestructuras estratégicas para nuestro país. Muchas gracias, señora Fernández. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Guillermo Meijo.